como leí un libro una vez que se llama El Príncipe de la Casa de David. Fue escrito por Ingraham, el doctor Ingraham. Un libro maravilloso. Es un drama que se supone ser parcialmente cierto, de algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue, para terminar su educación. Y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo. Se supone que ella le escribió contestando a su padre. Sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran. Es muy bueno. El Príncipe de la Casa de David. El mismo hombre que escribió La Columna de Fuego. Y de eso Cecil DeMille tomó los 10 mandamientos. Carta 15. Mi querido padre, la pregunta que hicisteis en vuestra última carta, ¿qué ha sido del profeta del Jordán, ya que la fama de Jesús ha eclipsado tanto la suya? Puedo responder, pero con tristeza. La comisión de Juan terminó cuando Jesús llegó. Poco después dejó el desierto y entró en Jericó, donde Herodes se encontraba de visita. Aquí, él predicaba en los lugares públicos, en el mercado y en las gradas del palacio del gobernador. Mientras hablaba así a la gente y a los oficiales y soldados de la guardia del tetrarca, el mismo Herodes salió al balcón para escuchar. El profeta apenas lo vio, se dirigió a él con valentía y lo reprendió severamente por el pecado de haberse casado con la esposa de su hermano Felipe, en contra de la ley. Ahora bien, se dice que Herodes no mostró resentimiento por sus claras acusaciones, sino que invitando al profeta a su sala, habló extensamente con él, y al despedirse le ofreció regalos los cuales Juan se negó a tocar. Al día siguiente, lo mandó llamar de nuevo para hacerle algunas preguntas sobre el Mesías del que predicaba. Pero cuando Herodías se enteró, después del regreso de Herodes de Jericó a su tetrarquía, de que el profeta había hablado públicamente en contra de su matrimonio con Herodes, se enojó mucho. Y cuando se dio cuenta de que Juan seguía siendo favorecido por su marido, mandó llamar a Herodes y le dijo que, si quería complacerla, tendría que poner al profeta del Jordán en prisión. Finalmente Herodes cedió en contra de su voluntad y ordenó el arresto del profeta, quien esa misma noche fue enviado a la guardia del castillo. Durante algunas semanas este hombre santo, cuya única ofensa era que tenía el valor de reprender el pecado en los lugares altos, permaneció en prisión, mientras que Herodes buscaba cada día alguna excusa para liberarlo sin disgustar a Herodías, de cuyo enojo estaba muy temeroso, siendo un miserable esclavo de su amor por ella. Finalmente llegó el cumpleaños de Herodes, y le comunicó a Juan que, en honor al día, enviaría y lo sacaría de la cárcel tan pronto como obtuviera el consentimiento de su esposa, que creía le sería concedido en tal aniversario. Después de la fiesta, entró Felipa, la hija de Herodías, y de su anterior esposo Felipe, y danzó delante del príncipe Herodes. Y como ella era hermosa y estaba llena de gracia en cada movimiento, complació de tal manera a su padrastro que éste, después de haberse embriagado de vino junto con los invitados, le hizo este gran juramento, que le daría a la joven cualquier cosa que ella le pidiese, aun se tratara de la mitad de su reino. Su madre la llamó y le susurró al oído imponentemente. «Quiero», dijo la doncella, dirigiéndose a Herodes, «que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El tetrarca apenas escuchó esta petición se puso pálido y dijo muy enojado: «Tu madre ha estado manipulando tus oídos, muchacha. Pide hasta la mitad de mi reino y te lo daré, pero no derrames sangre en mi cumpleaños». «¿Acaso os retractaréis de vuestro juramento?», preguntó su esposa con menosprecio. «Por mi juramento, y por los que lo han oído concederé vuestro deseo», contestó finalmente, con un suspiro de arrepentimiento y de reproche hacia su propia persona. Entonces se dirigió al capitán de la guardia y le ordenó que matara a Juan el Bautista en la cárcel y que llevara su cabeza sobre un plato. Al cabo de un cuarto de hora, la cual pasó Herodes en gran conmoción, caminando de un lado para otro en la sala, y sus invitados en silenciosa espera, se abrió la puerta y entró el capitán de la guardia, seguido por el verdugo, quienes llevaban una bandeja de bronce sobre la que descansaba la cabeza ensangrentada del elocuente precursor de Cristo. «Dádsela a ella», gritó Herodes con severidad, señalando a la bella doncella que estaba de pie cerca de la puerta a la entrada. La ejecutora puso el plato en sus manos y con una sonrisa de triunfo se lo llevó a su madre, la cual se había retirado a una habitación.
todos los discípulos del profeta que había sido muerto fueron a donde estaba Jesús predicando y sanando, y le contaron lo que le habían hecho a Juan. Cuando Jesús escuchó de la muerte de Juan, se entristeció mucho, escribe Juan a María, y se fue a un lugar desierto y apartado. Algunos de los discípulos de Juan el Bautista se fueron a los desiertos, y otros buscaron a Jesús para protegerse y ser aconsejados. Después de un tiempo, se encontró rodeado de una gran multitud, principalmente de los discípulos de Juan, además de muchos que habían venido a escucharle predicar y ser sanados por él. El lugar era un desierto, y estaba lejos de las ciudades. Olvidados de todo lo demás, excepto de seguir a Jesús, se quedaron sin comida, lo cual, dice Juan en una carta al rabí Amós, nosotros sus discípulos le sugerimos a Jesús que los enviara a las aldeas de alrededor para que comprasen alimentos. Pero Jesús nos respondió y dijo tranquilamente: «No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer». Y Simón dijo: «Maestro, ¿en dónde podremos conseguir pan para tantos? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados». Al oír esto, Jesús dijo: «Es suficiente. Traédmelos». Yo mismo tomé el pan y los peces, y los puse sobre una roca ante Jesús. Entonces nos dijo: «Ordenen a la multitud que se recuesten sobre la hierba verde». Y cuando todos estaban recostados, tomó los 5 panes y puso sus manos sobre ellos y sobre los 2 peces. Levantando sus ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y nos lo dio a nosotros sus discípulos, y nos ordenó que los repartiéramos al pueblo. Cada vez que volvíamos por más, encontramos los panes y los peces sin disminuir. Yo veía con asombro cómo, cuando este profeta de Dios partía un trozo de uno de los peces o de un pan, el mismo trozo aparecía de inmediato en el mismo lugar, como si no hubiera sido partido, y de esta manera continuó partiéndolos y siendo distribuidos por nosotros casi durante 1 hora. Y comieron hasta que se saciaron. Cuando nadie pidió más, nos ordenó que recogiésemos lo que había sobrado, y había 12 cestas llenas. El número de los que fueron alimentados milagrosamente fue de unos 5,000 hombres, además de un número casi igual de mujeres y niños. Y este poderoso profeta que pudo alimentar a un ejército sufrió voluntariamente 40 días y noches los dolores del hambre en el desierto. Pareciera un hombre cuando sufre, pero un Dios cuando crea. Este maravilloso milagro, mi querido Padre, es uno que tiene demasiados testigos como para ser negado. No pasa un solo día en el que no oigamos hablar de alguna demostración de su poder aún más extraordinaria que la anterior. Cada mañana, cuando los hombres se reúnen en los mercados o en los pasillos del templo, la primera pregunta es: ¿qué nueva maravilla ha obrado? ¿Habéis oído hablar de algún nuevo milagro de este poderoso profeta? Únicamente los sacerdotes se ofenden y hablan mal de él por envidia. Incluso han llegado a afirmar que obra sus milagros por medio de la magia, o con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios. Si permitimos que se gane el favor de los hombres como lo ha estado haciendo, dijo ayer Caifás al rabí Amós cuando oyó que Jesús había caminado sobre el mar para encontrarse con sus discípulos en la barca, y calmó la tempestad con su palabra. La adoración en el templo llegará a su fin, y el sacrificio cesará. Atraerá a todos los hombres hacia él. Habéis preguntado, querido Padre, en vuestra carta, ¿dónde está el Elías que habría de preceder al Mesías profetizado por el profeta Malaquías? Esta pregunta la contestó Jesús mismo, hablando de Juan. Cuando un rabí se lo preguntó, él respondió así: Elías ya vino, e hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Habláis de Juan el Bautista?, preguntaron aquellos acerca de él cuando oyeron esto. Juan vino con el espíritu y poder de Elías, y por eso fue llamado así por el profeta. Fue la respuesta de Jesús. Nos había dicho que además de los 6 discípulos que he nombrado, ha elegido a otros 6, a los cuales mantiene cerca de su persona como sus seguidores más favorecidos, y a quienes instruye diariamente en las doctrinas por las cuales descendió del cielo a enseñar. De los miles que nunca se cansan de ir en un lugar a otro siguiéndole, también ha seleccionado a 70 hombres, a quienes he enviado de 2 en 2 a todas las ciudades y aldeas de Judea, ordenándoles que proclamen que el reino de Dios está a la mano, y que ha llegado el tiempo en que los hombres en todo lugar deben arrepentirse y volverse a Dios. Ahora se dice que Él vendrá aquí para la Pascua. Entonces lo contemplaré, y así como los hombres sabios lo adoraré con una mezcla de reverencia y amor. Os escribiré de nuevo, querido Padre,
después de verlo y oírle. Hasta entonces, tu afectuosa hija, Adina.